personas son tan felices como deciden serlo. Autor desconocido. ¿Y ustedes, amigos y amigas detrás de la pantalla, son felices? ¿Se han preguntado eso? Sean bienvenidos a un nuevo video de Agua Fresca, Manantial del Saber. Quédense con nosotros para descubrir qué es la felicidad y si realmente somos felices. Les habla Marilyn Pérez y me acompaña Dharma Quintero. Mucho se dice sobre la felicidad, que es un camino, que es una decisión, que es una quimera, que es inalcanzable, que es un derecho, incluso que es un deber. ¿Ustedes qué opinan sobre lo que es sin duda la mayor añoranza de todos los seres humanos? La felicidad. Déjennoslo en los comentarios. El hombre, los humanos, hemos estado en busca de la felicidad a lo largo de los años desde tiempos inmemoriales. Incluso hay historias, parábolas, pinturas, películas, como la película protagonizada por Will y Jaden Smith, En busca de la felicidad, o como la historia de los duendes que buscaban ese tesoro debajo de las piedras, en el fondo del mar, en la cima de las montañas, en la copa de los árboles, y finalmente se dieron cuenta de que yacía dentro de sí mismos. O la historia del pájaro azul, muy similar, dos hermanitos que emprenden una intrépida aventura persiguiendo este hermoso pájaro azul y finalmente vivía en una jaula en la casa de ellos. Todas estas historias sobre la felicidad, todas estas parábolas, siempre nos recuerdan la importancia de la felicidad para los seres humanos. Es como el propósito mayor o el sueño mayor de todo ser humano, ser feliz. Correctamente. También mientras hablabas, Dharma, se me vino a la mente El Principito. Creo que El Principito también iba detrás de algo esencial, de elementos importantes de país, en planeta, no se trataba de países, de planetas, y él estaba en búsqueda de un equilibrio, en búsqueda de algo. Me planteo yo, sí, creo que era también en búsqueda de todo eso que genera la felicidad, o en búsqueda de la felicidad. Así es. Incluso también para el budismo, la iluminación tal vez sea distinto al concepto que tenemos de felicidad, pero siempre los seres humanos estamos en busca, en camino hacia algo. Siempre estamos buscando algo. Mayormente siempre ha sido reconocido como la felicidad. Entonces hoy les estaremos hablando sobre ese tema tan importante como es la felicidad. Sí, queríamos compartir con ustedes, ¿cierto, Dharma? Que inclusive ya a nivel internacional, a nivel mundial, se decretó un día para celebrar al año el Día de la Felicidad. Es por eso que es considerado por la ONU importante esta celebración, para recordarnos que el desarrollo de los seres humanos y la vitalidad y todo lo que tiene que ver con una vida plena y satisfactoria tiene que ver también con el desarrollo o la decisión de ser felices. Fue hace ya 40 años cuando el rey de Bután, un pequeño reino budista al sur de Asia, decidió que el éxito de su reinado yacería en la felicidad de sus súbditos, que mediría el desarrollo de su país dependiendo de la felicidad de la población. Entonces decretó el 20 de marzo como Día de la Felicidad. Esta es una efeméride que posteriormente la ONU formalizó. Actualmente estamos celebrando cada 20 de marzo el Día de la Felicidad. Bután, curiosamente, ese pequeño país, cambió esa medida que se tenía, el indicador que se tenía para medir el bienestar de las naciones. Lo cambió de ser el PIB, el Producto Interno Bruto, que era la manera en que siempre se medía el bienestar de los países, por ahora la felicidad nacional en bruto. Para este rey, lo más importante en el desarrollo de un país es la felicidad de sus habitantes, y planteó 9 aspectos fundamentales para medir la felicidad. Estos aspectos luego fueron adoptados por la ONU también para este ranking que la ONU hace cada año desde el 2012, que se llama el Reporte Mundial de la Felicidad o World Happiness Report, en el cual ahora actualmente pues está siendo medido por estos 9 aspectos. Claro, exactamente. Pues gracias a ese rey tan joven de ese país tan pequeño pero tan feliz como lo es Bután, este joven rey tenía apenas 16 años para entonces. Tenía apenas 16 años y él estimó
que el verdadero desarrollo de un país no se da por la riqueza económica o por los planteamientos económicos del país, por el desarrollo económico del país, sino que estaba para él mejor sustentado en el nivel de felicidad que pudieran alcanzar sus pobladores, sus súbditos, porque él es un rey, era un rey, ¿sí? Así es. En el World Happiness Report, en el 2012, el primero, por supuesto, que hubo embajadores de Bután que tuvieron un rol protagónico en este primer evento del reporte de la felicidad mundial. Ellos afirmaron que medir el bienestar de los países a través del Producto Interno Bruto per cápita o solamente del desarrollo económico y financiero de las naciones era obsoleto, y propusieron que realmente debía cambiarse el paradigma y obtenerse una nueva economía en la que pudiera implementarse la felicidad de los ciudadanos como una prioridad, no únicamente el desarrollo financiero de los países. Es curioso, Marilyn, porque Bután, en el ranking de los países con el Producto Interno Bruto más alto, pues está en un puesto muy bajo. No es uno de los países con Producto Interno Bruto alto del mundo, pero sí es el país más feliz de Asia y también ha estado en el ranking de países más felices del mundo. Entonces, todo este tema del ranking de los países más felices del mundo y la felicidad, que si depende del Producto Interno Bruto, que si depende de otros aspectos, nos hace preguntarnos ¿en qué radica realmente la felicidad? Pues si no radica en, digamos, el Producto Bruto Interno, es decir, en la cantidad de riqueza que tenga el país, de desarrollo económico, de bienes económicos, entonces ¿en qué radica? Es importante, estamos preguntándonos, igual estamos queremos generar en ustedes esa expectativa, esa pregunta para conseguir respuestas positivas para nosotros mismos. Exactamente. El rey de Bután, cuando él pues realizó por primera vez ese cambio de medir el bienestar de su nación a través de la felicidad de sus habitantes, él determinó 9 aspectos trascendentales para poder determinar la felicidad de una nación. Posteriormente la ONU adoptó también estos aspectos para evaluar la felicidad de los países. Sí, entre estos aspectos podemos compartirle, por ejemplo, el bienestar psicológico. Es importante medir el bienestar psicológico de la población para ver hasta qué punto podemos ser felices o puede ser feliz la población de un país. Así lo hizo el rey de Bután. Uso del tiempo. También. Me parece un aspecto importantísimo porque realmente hoy en día nuestro tiempo queda absorbido totalmente por el día a día, por el corre-corre, por las actividades financieras, por las actividades laborales. Entonces es un aspecto realmente importante. Otro de los aspectos importantes es medir la vitalidad de la comunidad, de la población, la cultura, la salud. La educación también, que por cierto, Finlandia fue el país que por 6º año consecutivo se ganó el título de país más feliz del mundo y también cuentan con el mejor sistema educativo del mundo actualmente. ¿Cómo deberíamos hacer un esfuerzo los países, todos los países, especialmente los latinoamericanos, por hacer una reinversión o reinventación, digámoslo así? O sea, reinventarnos en cuanto a los sistemas y métodos educativos para nuestros niños y nuestros jóvenes. Completamente de acuerdo. Sí, también aparte de la educación, la diversidad medioambiental es un tema importante también en cuanto a medir la felicidad de los habitantes de un país. También se toma en cuenta la gestión de gobierno, el nivel de vida de la población. Sí, el nivel de vida, el gobierno, en fin, también la gestión gubernamental mantiene a los habitantes de un país contentos, descontentos, satisfechos o no. Y eso también es importante a la hora de medir la satisfacción y el nivel de felicidad de los seres humanos, de los habitantes de un país. Por supuesto, en este año 2023, en marzo,
pues se renovó este ranking que cada año lo hacen de nuevo, en el cual Finlandia obtuvo el primer lugar por sexto año consecutivo de uno, pues, del país más feliz del mundo. En el top 10 también estuvo países como Suecia, Suiza, Noruega, Dinamarca, y es muy curioso, triste y realmente pues extraño que estos países se encuentran también en el ranking de los 100 países del mundo con una tasa de suicidio altísima. Por ejemplo, Finlandia se encuentra de puesto 15 entre los 100 países con la tasa de suicidio más alta del mundo, lo cual es muy, pues parece incluso incoherente que siendo el país más feliz del mundo esté de puesto 15 entre los 100 países con tasa de suicidio más alta. Sí, es de preguntarnos, de hacernos la pregunta, ¿son los más felices? Más sin embargo, hay tasas de suicidio altas. Entonces, pues vale preguntarse qué está sucediendo, cómo así, qué incoherencia es esto, esto que es como una contradicción, es muy contradictorio estos rankings, estos niveles que se han estudiado, ¿no? Para determinar esas tasas, tanto de felicidad como de suicidio. Es realmente controversial el tema. Lo mismo, por ejemplo, Suiza, que se encuentra de puesto 25, o Suecia de puesto 29, también son tasas de suicidio muy altas. En contraste con países, por ejemplo, como Siria, azotados por el terrorismo, azotados por la miseria, azotados por los conflictos, que apenas está de puesto 97, prácticamente de últimos en esta lista. O Venezuela, por ejemplo, un país que recientemente pasó por el éxodo migratorio más grande de todos los tiempos de la historia, está de puesto 72. Entonces es bastante contradictorio, bastante fuerte este contraste y nos hace preguntarnos qué ocurre, qué pasa, qué hace que las personas realmente sean felices, que las poblaciones realmente sean felices, porque aún midiéndose por estos aspectos que determinó el rey de Bután, aspectos distintos a la economía, aspectos que tienen que ver también con la espiritualidad, la emocionalidad de las personas, con todo y eso nos encontramos con estos datos tan contradictorios, con estos contrastes tan fuertes. Sí, la verdad es como de preguntarse qué está sucediendo. Estuvimos mirando algunas estadísticas, ¿no, Dharma? Donde se planteaba que, por ejemplo, en Finlandia, por el tipo de clima, las estaciones, sobre todo por el clima y por el comportamiento, por la cultura, por la forma de comportarse los habitantes de Finlandia, un poco fríos, un poco cerrados. En cambio, hay éxodo para allá de latinos y parece ser que en los latinos las probabilidades de depresión y de suicidio son muy altas, porque hay un cambio de cultura muy grande y porque hay cambios climáticos en Finlandia muy diferentes acá a Latinoamérica. Muchos días, muchos meses sin sol, muy nublado, mucha lluvia, muy frío, y además la gente muy distante en su comportamiento, muy cerrados, un poco comunicativo, y eso también ocasiona esas tasas altas de suicidio en Finlandia, por ejemplo, de extranjeros, sobre todo de extranjeros, de latinos, ¿sí? Eso sucede mucho en los países nórdicos, ese choque sobre todo cuando llegan latinos acostumbrados a clima tropical, a sol, playa y arena. Entonces llegan a estos países nórdicos donde pasan 6 meses prácticamente de noches continuas, 6 meses de días continuos, y tienden a la depresión, porque este es otro tema, Marilyn, que realmente las emociones vienen de nuestras hormonas, o sea que nuestra felicidad viene de nuestras hormonas. Acá es donde entra el sol, el contacto con la naturaleza, la alimentación. Me adelanté un poco porque esto viene para unas claves que queremos brindarles para la felicidad. Así es. Parece mentira, pero como para todo hay claves. A veces para cocinar tenemos recetas muy buenas. Bueno, las claves como una receta también para la felicidad. Y si nosotros practicamos, hacemos caso de estas claves para la felicidad, posiblemente vamos a conseguir plenitud y vamos a conseguir ese tesoro que es la felicidad. Hoy queremos dejarles 7 claves que pueden ayudarlos en este hermoso camino de la felicidad.
Sí, claro, vamos a mencionarlas, a compartirlas y vamos a practicarlas para conseguir la felicidad realmente en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestra familia. Entre esas claves están vivir el presente. ¿Cierto, Dharma? Por supuesto, vivir en el presente es clave para la felicidad, es un aspecto que hoy en día nos cuesta muchísimo manejar. Vivimos presos de la ansiedad, del mañana, de los gastos, de los afanes de cada día, del futuro, de los sueños. Vivimos presos también del pasado, de lo que fue, de lo que ya no podemos cambiar. Entonces, vivir el aquí y el ahora tal cual como es, aunque no sea perfecto, porque jamás va a ser perfecto, pero puede ser hermoso y fascinante, eso es clave para ser felices. Aprender de los errores. Siempre vamos a cometer errores, vamos a tener desaciertos, pero aprender de ellos es importante porque eso nos permite seguir adelante y no volver a cometer los mismos errores para seguir sufriendo por lo mismo. Aprender de los errores, tener propósito en la vida es muy importante. A veces pasamos nuestros días, nuestras noches, vuelve a anochecer, vuelve a amanecer, sin sentirnos con un propósito, con una guía, sin sentir que estamos nosotros dirigiendo nuestra propia vida y conduciendo nuestro propio camino. Entonces, esto de tener propósito es clave también. Tenemos tiempo para todo, Dharma. Sobre todo lo que nos absorbe es el afán del día a día de hacer el dinero para los gastos, para sobrevivir, para comer, pero tiempo de calidad para compartir con nuestros seres queridos, muy importante. Debe existir siempre ese paréntesis para compartir con nuestros seres humanos, con nuestros seres queridos, que también son seres humanos como nosotros. Tiempo de calidad. Así es, lo que más nos nutre a los seres humanos es el amor, y el amor lo encontramos allí, en esos momentos que compartimos con los seres que amamos. Practicar la gratitud. Importante, desde que amanecemos, dar gracias al Creador. Siempre hay una oración breve, corta, grande, pequeña, como usted lo desee, como usted sepa hacerlo y como usted la inspire, comunicarse con nuestro Creador dando gracias y dar gracias en todo momento por todo. También podríamos hacer una lista de 5 o 10 cosas cada día por la mañana o por la noche que agradecemos. Es increíble, va a parecerles mentira, todas las cosas que se les ocurren que pasaron maravillosas durante el día, de las cuales se puede agradecer. Así es. Trabajar en lo que te apasiona, eso es bien importante, no trabajar solo por dinero, tratar de desarrollar tu trabajo favorito, de hacer lo que más te gusta, de estudiar lo que más te gusta y que eso además te dé satisfacción económica, te dé lo que tú necesitas. Eso es importante para ser felices también. Todos nacemos con una semillita dentro, con un don único, un talento único y una pasión especial que llevaremos siempre a lo largo de nuestra vida, aunque lo tratemos de silenciar, aunque tomemos otros caminos, aunque nos parezca que nuestra zona de confort está lejos de ese oficio. Eso siempre es como esa llamita quemándonos por dentro hasta que la desarrollemos, hasta que nos atrevamos, hasta que caminemos por esa senda, porque de eso se trata la vocación, de ese camino que debemos seguir, que nuestro corazón nos guía desde que nacemos. Aceptar lo que no se puede cambiar. Esto es mucho como de esa manera de vida tan hermosa que es el estoicismo, en el que realmente pues nos dice uno de sus principales preceptos: obsesiónate con lo que puedes cambiar, dalo todo, deja todo allí en el ring, pero olvídate totalmente y definitivamente de lo que no puedes cambiar. Claro, si no lo puedes cambiar, pues no debes obsesionarte con ello porque vas a desgastarte, a perder tiempo, energía y finalmente terminarás frustrado, frustrada por ello, porque no lo lograrás. Tomar sol, tener contacto con la naturaleza, alimentarse saludablemente. Por supuesto, cada vez pues, es más conocida la práctica del grounding, de caminar descalzo sobre la grama, sobre la arena, y cada vez pues, están más comprobados todos sus beneficios, y así no solo pues, con la grama, sino el aire puro, el sol. Ya vimos cómo la falta de sol puede deprimirnos.
tener contacto con animales, escuchar el canto de un ave, ver un amanecer, todo esto también contribuirá a nuestra felicidad. Sí, hay algo aún muy importante que nos resta por compartir con nuestra audiencia, que es la práctica del perdón. Es bien importante, es bien difícil, muchas veces no entendemos qué significa el perdón, para quién es el perdón. Es cierto, muchas veces sentimos que la persona que nos hizo daño, que nos lastimó, no merece nuestro perdón, como si fuera algo que le estamos dando a esa persona, de lo cual pues no merece. Realmente el perdón es un regalo para nosotros mismos, el soltar ese rencor, esas cadenas, ese resentimiento que tanto daño nos hace, es un autorregalo. Entonces no se trata de si la otra persona lo merece o incluso si nos lo pidió. Se trata de realmente liberarnos y quitarnos esa maletota de encima que es el resentimiento y poder caminar ligeros y libres por la vida. Así es, esperamos que estas claves hayan servido para orientarnos, para orientarles sobre una manera o varias maneras con estas claves de conseguir la plenitud y ese estado de felicidad que no debe ser un momento de euforia, una fiesta, una celebración, conseguir una meta, que mi hijo se graduó y soy feliz, o que cuando compre el carro de mis sueños, ahí sí voy a ser feliz realmente. No, que no sea un estado así pasajero por cualquier detalle, sino que sea un estado permanente, una forma de vida. Hoy es el día en que debemos dejar de condicionar nuestra felicidad a las situaciones externas, a lo que pase, a lo que logre, a mi economía, a mi familia. Es el momento de decidir ser feliz porque, como decía Marilyn, efectivamente la felicidad no es una emoción, no es lo mismo que la alegría y pues tampoco tiene que ver con la tristeza, con la rabia, con la decepción. Es una decisión de toda la vida, un camino a recorrer, una manera de vivir. Realmente la felicidad es una manera de vivir que no depende de lo que estemos pasando, de nuestras compañías, de nuestros logros, sino que pues es una manera de vivir como cuando uno decide vivir de manera fitness, de manera saludable o de manera tóxica, en fin. Así es, no debemos condicionar nuestra felicidad también por otra persona. Es decir, si aquella persona me quiere o no me quiere, un novio, una persona que me guste mucho, mi esposo, es algo personal. Como decía Dharma, totalmente personal. Depende de mí y nada más que de mí. Porque, equivocación terrible. Siempre pues nos deprimimos, nos morimos, nos echamos a morir, la vida se nos acaba. Si se nos acaba una relación, si se fue un hijo al exterior o si lo perdimos lamentablemente, pues sí, hay situaciones dolorosas en la vida, pero tenemos que aprender a convivir con ellas, a soltar, a liberarnos y, como dijo Dharma, decidir ser felices. Solo depende de ti, es algo muy, muy personal, realmente. Forma parte de nuestro mundo interior. Bueno, amigos, en el día de hoy, como consejo y conclusión, queremos desearles y pedirles que sean muy muy felices desde hoy en adelante, que elijan esa forma de vivir tan hermosa, vale la pena. Esperamos que este video les haya sido de mucho provecho. Si el contenido les gustó, recuerden dar like, compartir y suscribirse. Ser feliz es un derecho y es un deber. Vamos a ejercerlo. Entonces recuerden, amigos, fuimos Marilyn Pérez. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios les sostenga suavemente en la palma de su mano.